¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por seguir ahí, por buscarnos o por encontrarnos por primera vez. Esto es un espacio de información confidencial realizado desde España con interés en saber qué pasa en el mundo, sobre todo en los lugares donde hay un dictador malversando dinero público, sea en Bruselas, en Madrid o en Caracas. Gracias por seguirnos, por poner likes y por colaborar. Miren, hay algo en España que está ocurriendo, ocurrió antes en Cuba, ocurrió en Venezuela, y es que la vida sigue igual. ¿Se acuerdan aquella canción de Julio Iglesias? La vida sigue igual, los medios de comunicación hablan de sus inconsistencias, bromea sobre si el rey le cayó una lágrima despidiendo a su hija o no, sobre las relaciones de pareja de famosos, y se habla de la vivienda y del acceso a la vivienda de los jóvenes, que está muy bien, pero se habla de eso mientras estamos siendo víctimas de un golpe de Estado y nadie entiende que sea un golpe de Estado. Eso es lo grave que está ocurriendo hoy en nuestro país. Nos parece casi normal que después de haber destrozado las instituciones y hecho tantas barbaridades, el gobierno dé otra vuelta de tuerca, el gobierno español, contra la democracia. Y casi no es ni noticia. Importa poco, el interés ha bajado, la alerta ante dictadores la tenemos adormecida de tantos golpes que se han dado a este país. Y me refiero especialmente a los jóvenes, jóvenes que estáis muy bien informados a través de canales alternativos como este o redes sociales, desde luego menos manipulados que los medios de comunicación tradicionales. Lo que nos estamos jugando es vuestro futuro. Mientras nos peleamos si tenéis o no acceso a una vivienda, deberíamos preguntarnos si tendréis o no acceso a la libertad, porque cada vez menos. Lo que permitáis hoy serán las ataduras de mañana. Lo que hoy no os dé importancia, no tengáis en cuenta, no consideréis prioritario, serán los barrotes de vuestra cárcel en un futuro. Esto ha pasado en muchos países, en Nicaragua ocurrió y en España está sucediendo. Vivimos en una dictadura que va a las urnas, pero no deja de ser dictadura en nuestro país, donde las leyes hay que cambiarlas, empezando por la Constitución y siguiendo por un montón de normas, como la ley electoral, para poder recuperar una democracia que siempre estuvo en riesgo, pero nunca vino un Pedro Sánchez, un dictador en potencia con tantas ansias de poder como el que tenemos ahora. En Venezuela llevan 25 años, aquí llevamos camino de 7 y quiere perpetuarse. Lo último de lo que hablaremos con un primer invitado, alguien que fue fiscal en la Audiencia Nacional, es quizá lo más grave y lo menos noticiable. No es un familiar en el banquillo, no es otra vez la trama de hidrocarburos con 10.000 millones en comisiones en paraísos fiscales, no. Es que a toda prisa durante el viernes a última hora y esta mañana y ayer se está dando un golpe de Estado
democrático desde el gobierno, cambiando las normas de juego. Algo que le gusta mucho a Sánchez, cambiar de caballo a mitad de carrera. A partir de ya, señores, si nada lo evita, las acusaciones populares no podrán denunciar un caso ante un juez. Los medios de comunicación que investigan y descubren no serán prueba suficiente ante un juez. Y solo Fiscalía, la que depende de Sánchez, tendrá la fuerza para hacer la instrucción de un caso judicial e investigarlo. Le preguntamos no hace mucho aquí a Luis María Pardo de Justicia Europa, acusación popular en todos los casos de corrupción. ¿Qué está pasando? No podemos dejar que las acusaciones populares, sean del signo que sean, con o sin ideología, no puedan ejercer una función que está constitucionalmente reconocida en la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que cuando llegue el partido de turno al poder, como el Partido Socialista ahora mismo, veamos que desde hace 7 años, y nos estamos enterando ahora mismo, esto está lleno de una supuesta corrupción que clama al cielo. Y si no hubiera sido por nosotros, por las acusaciones, no se sabría absolutamente nada. Y entonces, ¿cuál es la solución del gobierno? Hay que echar a las acusaciones populares. La Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido ayuda a Europa. No la van a conseguir. Ursula von der Leyen depende de Sánchez. Su apoyo o no es el que decide que siga siendo o no quien es en Europa. Por lo tanto, Europa no nos va a ayudar. Y el Tribunal Supremo, que es el único tribunal, el único libre que queda en España, además de algunos jueces de instrucción, no puede él solo. Solo un tribunal, el Supremo, solo un cuerpo policial, la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil. Como no les ayudemos, ellos no pueden aguantar tanta presión. ¿Saben lo peor de este cambio de norma? Que además lo hace con carácter retroactivo. ¿Para qué? Para que el juez Peinado tenga que cerrar el caso Begoña o la jueza de Badajoz el caso de su hermano. Maduro hizo lo mismo. Maduro empezó cambiando los jueces, poniendo a cada uno de los suyos en los cargos principales de los tribunales más importantes de Venezuela. Y así se aseguraba una dictadura sencilla. Aquí hemos empezado con Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional. ¿Quién dice que no es constitucional este cambio legislativo? Llevárselo a Cándido y verás cómo lo blanquea. No es importante solo lo que está ocurriendo, sino, y me parece lo más grave, la inactitud, la inoperancia, la anestesia colectiva en la que vivimos, que hace que ni siquiera sea la noticia de portada. Hablemos del Real Madrid, que encajó muchos goles del Barça, que es más interesante. Insisto que nuestros hijos y nietos merecen un país libre, y no que les dejemos esta piltrafa de país con dictadores que meten mano a todo el dinero público que pueden y que no respetan jamás la libertad individual. Estamos en una trinchera cada vez más profunda. Sí, siguen disparándonos, aguantamos y aguantaremos porque somos libres, pero nos cuesta cada vez más caro. Insisto, un primer invitado que es un fiscal nos amplía esta información, pero de verdad, despierten, porque luego será demasiado tarde. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje.
Fue el viernes pasado a toda prisa. Patxi López, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, hizo este anuncio. Lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos. Y lo vamos a hacer actuando en 4 frentes. Reformando la acusación popular, haciendo que se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político. Aunque le llamen de otra forma, la prensa le llamamos Ley Begoña, porque está hecha a medida de su esposa. Estamos hablando de eliminar las acusaciones populares y con carácter retroactivo. Estamos hablando de que los recortes de periódico, como dicen ellos, que son noticias de prensa, no puedan ser causa para abrir una investigación y que sea la Fiscalía quien se encargue de la instrucción de los casos. Miren, si esto se aprueba, y esto va al Congreso ya, es cuestión de días, y si se aprueba, el juez Peinado habrá terminado la instrucción del caso Begoña Gómez o Beatriz Viedma, la del hermano del presidente. Es lo de la acusación popular en un tribunal, es un derecho constitucional que se quiere encargar de un plumazo. Permítanme, don Ignacio Gordillo, ¿cómo está usted? Buenos días, don Albert. Buenos días, es nuestro fiscal. Durante años, el fiscal de la Audiencia Nacional que más trabajó y más querido, y ahora en un bufete de abogados a pico y pala como cada día. ¿Esto qué pretenden hacer? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, yo, como bien decía usted, don Albert, primero un atentado a la Constitución, al artículo 125 de la Constitución, que dice que todos los españoles podrán ejercer la acción popular y que aquí se le prohíbe ahora mediante un plumazo. Es decir, derogar ese artículo 125 de la Constitución me parece tremendo. Pero más vergonzoso es ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque hay un fiscal general del Estado que representa toda la carrera fiscal y la dirige, que es el que está impidiendo que el Ministerio Fiscal ejerza en esos asuntos el ejercicio de las acciones penales. Como usted bien decía, en el caso de Begoña Gómez, pero otros muchos que están en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, el ejercicio de las acciones populares es lo que está permitiendo, posibilitando que el enjuiciamiento continúe para adelante. Que en este momento procesal, se intente terminar con las acusaciones populares, realmente es vergonzoso. Siempre hemos dudado si los partidos políticos podían ser o no acusación popular, porque para eso tienen el Parlamento, donde pueden discutir esas cuestiones, pero ahora, en este momento, determinar que la acusación popular, como decía usted, incluso con efectos retroactivos, dejando sin efecto todo lo que han hecho hasta ahora, sería vergonzoso. Esto nunca lo habíamos visto. Lo del efecto retroactivo, ¿esto es legal? ¿Puede ser legal? Hombre, ninguna ley tenga efectos retroactivos como para anular todo ello. Pero claro, si dicen que la acción popular desaparece, pues tendría el efecto de que los procedimientos en los cuales el ejercicio de acción popular se está realizando quedase sin efecto, porque no tiene contenido legal. Pero no solo es inconstitucional, es realmente de una vergüenza total. ¿Por qué? Porque se carga las acusaciones populares en un momento importante. Y le estaba diciendo que yo, como fiscal en la Audiencia Nacional, el ejercicio de acción popular que alguien criticaba ha sido imprescindible. Le hace, por ejemplo, en el tema de los GAL, donde también algunos nos echaron hasta 3 veces para que no ejercicemos como el Ministerio Fiscal. Acuérdese de ese que se nos dijo que no podíamos actuar y que pidiésemos la libertad del señor Xavier Domínguez, y esa acción popular que había de algunos ciudadanos y abogados en concreto fue lo que determinó que hubiese una condena para estos señores de los GAL. Ahora, actualmente, también la acción popular en los juicios de terrorismo a través de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también en aquellos juicios determinantes en el tema de la corrupción, la acción popular es realmente ahora es totalmente necesaria, y con un fiscal que lógicamente actúa en intereses del gobierno aún más, por lo cual es que es de una vergüenza tremenda, no se puede permitir en un Estado de hecho. Y yo espero
que Europa nos dé la razón, porque esto ya es el colmo de los colmos, intentar terminar con aquellas acusaciones que están, como todas que están en el procedimiento de doña Begoña Gómez, a esas acciones populares no se pueden de un plumazo eliminarlas y en el caso archivarlo por falta de acusación. Ya. Fiscal, los recortes de prensa no serán causa, según este decretazo, para abrir un caso de investigación. Es decir, el Watergate que acabó con Richard Nixon nunca hubiese existido con Pedro Sánchez, ¿no? Sí, la verdad es que el que ha hecho esta ley, primero, tiene unos desconocimientos absolutos de lo que es el derecho procesal. Es el juez el que tiene que valorar qué son las cuestiones que, si son o no constitutivas de delito cuando hay una denuncia, una querella. El que haya recorte de prensa o no recorte de prensa es un elemento de prueba que se da a posteriori. Pero el hecho tiene que tener los indicios de que son unos hechos que puedan ser delito y por eso el juez inicia un procedimiento penal. Que se aporten recortes de prensa, cartas, documentos, audios. Yo recuerdo en la Audiencia Nacional muchas veces abríamos un procedimiento por unos audios que oíamos en la radio, unas noticias, ¿no? Y yo creo que ahora decir que eso no sirve, eso es una cuestión de prueba que tendrá que ser el juez en su momento el que determina si eso no es suficiente para admitir una denuncia, una querella y para a continuación el procedimiento. Pero entrar en esa cuestión de los recortes de prensa realmente es algo tan absurdo, tan falta de contenido jurídico que no se le ocurre a nadie. Y como decía usted perfectamente, es que parece que es el caso Begoña Gómez el que están aquí, que se elimina el recorte de prensa, pero si al juez le da la noticia criminis y esa noticia criminis es un hecho constitutivo de delito y es motivo suficiente para iniciar un procedimiento y ver quién es culpable o no y sobre todo si hay o no elementos del delito conforme el Código Penal. Yo no sé cómo estará usted, pero la sociedad civil, buena parte de nosotros, estamos tremendamente decepcionados, porque si aprueban esto y lo aprobarán, luego llegará el presidente del Constitucional y dirá que es legal el señor Conde Pumpido y que no interfiere en ninguna ley en la Constitución. Es decir, estamos pillados, ¿no? Sí, estamos decepcionados y hartos de este gobierno que lo único que intenta es salvar jurídicamente su propia corrupción. Es tremendo. Nunca pensamos que pudiese haber una desaparición del delito de sedición en el Código Penal, de unos personas condenadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, donde se les ha indultado. Una ley de amnistía que el 99% de españoles saben que está fuera del contenido constitucional y, sin embargo, lo han aprobado, aunque sabían que no iba a poder entrar en vigor porque lo iban a paralizar los propios tribunales. Es decir, estamos en una situación donde el gobierno intenta entrar en todos los poderes, no solo el ejecutivo, sino el parlamentario, que lo tiene totalmente controlado a través de los decretos ley, y el judicial, prohibiendo que los tribunales hagan su labor, que es la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la ley. Y aquí, quitando las acusaciones populares en cualquier momento, en momento concreto es realmente un ataque enorme a las constituciones y, como te decía antes, al Estado de Derecho. Pero algo no habremos hecho bien en el pasado, porque, por ejemplo, si en un futuro, y parece que puede ocurrir, el Supremo quiere investigar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso, y si la mayoría del Congreso le dice no le investiga usted, se queda sin ser investigado. ¿Cómo se redactaron normas jurídicas que dependen de partidos políticos, fiscal? Sí, la verdad es que el problema no es de ahora, el problema ya viene desde la Constitución del 78, nunca esperamos que podría ocurrir esto, que un presidente del gobierno esté ahí por 7 votos, que el Consejo del Poder Judicial, los 20 vocales se los repartan entre 2 equipos mayoritarios en ese reparto de cromos tremendo, que el fiscal general de Estado sea nombrado por el gobierno y que el Tribunal Constitucional también sea la mayoría nombrada por el gobierno. Esto realmente rompe las líneas del Estado de Derecho. ¿Por qué se permitió? Porque nunca pensábamos, los constituyentes, nunca pensamos que pudiésemos llegar a esta situación. Pero en este momento, lógicamente, tenemos que defender el Estado de Derecho por encima de todo, intentar una reforma constitucional para que estas situaciones no se den, porque esto ya destrozar el artículo 125 de la Constitución, eliminando las acusaciones populares, la verdad es que es un ataque frontal a la Constitución, que el ciudadano español, sea cual sea su ideología y su forma de pensar, tiene que saber que la única finalidad, una vez más,
es, como pasó con la amnistía, sus intereses particulares y defender a sus compañeros de partido, es decir, defender a la corrupción, que es lo peor que puede ocurrir. ¿Estamos en una dictadura fiscal? Pues mucho me temo que sí, una dictadura, casi una dictadura jurídica, porque controlan el legislativo, controlan el ejecutivo y el poder judicial lo intenta controlar a través, como decíamos, del fiscal general del Estado, a través de eliminar leyes o disposiciones legales que son necesarias para luchar contra la corrupción, y también en un tribunal constitucional que todos sabemos que no tiene ningún valor actualmente porque está formado por personas de la política. Nuestra gran confianza en el Tribunal Supremo, nuestra gran confianza, como siempre hemos dicho, Europa, pero habrá que ver si Europa realmente en estos casos no actúa con intereses ajenos y actúa realmente con la idea de defender la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, como te decía antes. Señores, más claro no se puede decir, aunque me quedo con esa reforma pendiente. No puede ser que tengamos que esperar de Europa que nos venga a salvar a una democracia como la nuestra, que creíamos consolidada y hemos visto que no, que tiene los pies de barro. Ignacio Gordillo, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, fiscal. Muchísimas gracias a usted, don Albert. Buenos días. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Seguimos, escándalo tras escándalo. Ahora volveremos a esa afirmación del fiscal Gordillo de que sí vivimos en una dictadura, y a más historias de la actualidad. Estará por aquí Fran Simón, pero antes Pedro Gallego, bombero, ingeniero desde Canarias. ¿Cómo estás, Pedro? Feliz año. ¿Qué tal? Feliz año, Albert. Encantado de estar de nuevo contigo y vamos a ver si este 2025... He pensado mucho en ti estos días viendo el incendio de Los Ángeles. Llevan más de 24 muertos, 14.000 bomberos luchando contra algo que le llaman latigazo hidroclimático o vientos del diablo. Y dicen que esto se ve muy de década en década. ¿Qué es lo que está pasando en Los Ángeles, Pedro? Bueno, todos los incendios forestales de esta magnitud adquieren una carga de fuego debido al combustible de la masa vegetal que tienen, y sobre todo cuando adquieren lo que se llaman incendio de copas, que en vez de ser un incendio a una altura media, son las copas de los árboles las que funcionan como antorchas que va propagándose el incendio y ya es totalmente incontrolable hasta que no haya una extinción por agotamiento del combustible, por grandes cortafuegos o por directamente devastación de la zona. Lo más peligroso para este tipo de incendios, macroincendios forestales de gran envergadura, se denominan incendios de gran envergadura, uno de los factores que más influye desde luego, claro, es el viento, y si encima el viento es cálido, viene con alta temperatura, pues ya partimos de un contexto y un escenario que es totalmente incontrolable, pues ya la propagación, la extensión a la que llega y la duración, pues es terrible. Es que hay incendios de esta naturaleza que duran meses. Se ha visto también en Australia o ahora mismo está ocurriendo en Los Ángeles, ¿no? Pero son realmente esto, para que se haga la gente una idea, antes de que llegue el agua a tomar contacto siquiera con la llama, ya se ha pulverizado, ya se ha hecho vapor. O sea, hay tal cantidad de calorías que prácticamente lo que se intenta es evitar, por lo menos, que no se contagie a otras zonas y que no se quemen otros elementos, ya sean naturales o edificaciones, porque desde el punto de vista de la extinción es imposible. ¡Qué horror! Hay algo que yo sé que me llamaréis conspiranoico, pero ya empiezo a estar acostumbrado. Hay miles de propietarios de las viviendas de Los Ángeles que hace ahora 5 o 6 meses les abandonaron sus compañías aseguradoras. O eso, o redujeron la cobertura, o doblaron el precio del seguro. Hemos consultado, me dicen que es legal, es decir, que si una compañía aseguradora en Estados Unidos considera que la zona donde vives es peligrosísima
puede rescindir el acuerdo. En España no lo sé, pero allí parece que es legal. Pero es sospechoso que lo hagan meses antes de que ocurra uno de los mayores incendios en años. ¿Esto se podía prever que iba a ocurrir? Bueno, aquí volvemos a lo de siempre. Lógicamente, voy a hacer una cosa muy sintáctica y desde luego muy sencilla, ¿no? El fuego se produce por 3 elementos: la existencia de una energía de activación, puede ser una chispa; el combustible, que puede ser en este caso combustible natural, como son la vegetación, los árboles, y el comburente, que es la existencia del oxígeno, ¿no? Pues teniendo estos 3 elementos, Albert, pues siempre hay riesgo de incendio. O mejor dicho, pero no de esa de un magnitud. fuego. No Claro, de esa una cosa, el incendio es un fuego descontrolado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Eso es un incendio. En este caso, ¿qué ocurre? Que es donde entramos, que hablamos en esto con el tema de Valencia. Pues la prevención. ¿Qué es la prevención? Ya. Tú, sabiendo que vienen zonas de gran temperatura con baja humedad, se juntan lo que llaman también, ahora también han denominado o denominan allí los vientos de Santa Ana, todos estos fenómenos meteorológicos que se tiene previsión, pues hay que hacer un trabajo previo para que todas esas zonas potencialmente con un riesgo elevado de que puedan someterse o puedan padecer un incendio, pues tener una previsión para actuar de manera inmediata o mejor, que ni siquiera La palabra previsión no existe en el vocabulario de la mayoría de políticos en el mundo, ya no en España. Fran Simón, bienvenido, presidente de Giro, economista. ¿Tú te acuerdas, Fran, tú que has estado y vas mucho a Valencia a ayudar a las víctimas? Ahí también la Confederación Hidrográfica del Júcar aseguró a su plantilla ante negligencias penales 19 días antes de la gota fría. Que será otra casualidad, pero 19 días antes cogen a los 212 empleados de la Confederación del Júcar y les hacen un seguro judicial por líos similares al que les ocurre 19 días después. ¿Otra casualidad, Fran, o qué? Bueno, yo no creo en las casualidades y más de este tipo, sinceramente. Yo lo que pienso es que el tema de la Dana, que no ha sido una Dana, lo que ha sido es un tsunami, está, si no provocado a posta, hay una gran parte de responsabilidad que todavía no conocemos y desde luego yo, insisto, en las casualidades no creo en una casualidad matemática a la hora de hacer ningún escenario económico. Pues imagínate tú que voy a creer yo que una aseguradora que tienen datos infinitos para aburrir y es a lo que se dedican a calcular riesgos, pues haga las cosas porque sí. En el mundo no se hacen las cosas porque sí, y menos en el de los negocios y sobre todo en el nuevo asegurador, que hay auditores, controladores y en fin. Aquí lo sorprendente es que hoy sabemos que se abrieron pantanos, que hay lugares que se inundaron donde no cayó una gota porque llovió arriba, y nos dicen, hombre, es que si no se abren los pantanos podría haberse roto la presa. De acuerdo, pero tienen obligación de avisar antes de que abran los pantanos y eso no lo hicieron. Y como eso, un montón de negligencias, y ¿sabes cómo acaban todos, Pedro? Diciendo, y en Los Ángeles igual, pero el cambio climático. Pedro ha dicho una cosa. Lo de Los Ángeles y lo de Valencia. Claro, Pedro ha dicho una cosa, permíteme, Albert, y ya os dejo seguir. Pedro ha dicho una cosa que pasa lo mismo en todos los medios, o sea, en todos los sitios. Es un protocolo recurrente y además es un protocolo recurrente donde parece ser que gobierna la izquierda, que es que bajo el paraguas de ese ecologismo falso no se puede tocar nada. Y luego ese no tocar nada, es decir, esa prevención de la que hablaba Pedro, hace que cuando pase algo, madre mía. En Los Ángeles, Pedro, me dicen, durante 3 años hubo una sequía brutal y de pronto, hace unos meses, hubo una lluvia torrencial, hasta nevó y en las montañas y el deshielo provocó inundaciones. Reacciona eso en primavera
un verde por California que parecía aquello que fuese Canadá. Pero no se podían cortar la hierba, porque forma parte de ese cuidado de los bosques, de dejarles que la naturaleza siga su camino. Resultado, la hierba se secó a los pocos meses y aquello era puro combustible. Esto que te cuento no es el cambio climático, esto ha pasado 1000 veces, ¿no? Vamos a ver, es que yo creo que aquí hay una pequeña confusión, o claro, del error se sale, de la confusión no. Porque la confusión lo que hace es razonar a partir de un principio erróneo. En la cuestión está que hay riesgos que son existentes y que están ahí. Es decir, si yo te pongo una cisterna de 20.000 litros de gas licuado propano, eso es un riesgo. ¿Cómo lo voy a eliminar? Si estás limpiando a 20 metros de altura los cristales de un edificio, hay un riesgo de caída en altura. Bien, ¿no? Eso lo entiende cualquiera. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para prevenir ese riesgo, es decir, que no se materialice, adoptar medidas preventivas. Pues al paisano que está limpiando el cristal a 20 metros habrá que poner un andamio con unos mecanismos de seguridad petén, con un arnés adecuado, con un sistema de comunicación y con un plan de emergencia y de rescate si se queda atrapado, pierde el conocimiento, etc. Pues ese ejemplo sencillo que entiende cualquiera se lleva y se extrapola a cualquier tipo de riesgo. Cuando vienen las campañas forestales, en España existen los planes territoriales en cada comunidad autónoma donde se tienen que adoptar una serie de medidas. El ABC, es decir, usted no puede hacer una barbacoa en pleno agosto. No, porque hay un escenario de altísimas temperaturas, baja humedad y una pequeña chisma. No, se hace. Son medidas que están previstas en los planes. ¿Cuál es el problema? Albert, el problema está que, primero, muchas medidas preventivas, primero, son deficientes. Y una cosa que la gente no es capaz de desarrollar, y yo pretendí hacerlo, y creo que lo conseguí cuando vino el asunto de Valencia, es, muy bien, usted tiene las instrucciones de una serie de planes que hay que cumplir, pero ¿quién los hace? ¿Y cómo los hace? Porque una cosa es lo que hay que hacer, pero otra cosa es cómo hay que hacerlo y quién lo hace. Claro, es decir, lo que se llama es que ni siquiera los planes estaban bien hechos. Es que el problema es que encima... Perdona, Fran, es que hechos. No, espera un momento, es que eso es la trampa. Una cosa es el plan, que es lo que hay que hacer, y otra cosa es el procedimiento, que es cómo hay que hacerlo y quién lo hace. Yo te puedo decir, hay un incendio, pues cuando hay un incendio te voy a decir lo que hay que hacer. Primero, prioridad de las vidas humanas. Segundo, extinción. Tercero, evitar la propagación y rescate de víctimas, en su caso, de zonas colindantes. Estoy hablando de carrerilla. Sí, pero te digo, muy bien, pues aquí tienes, Albert, un camión y un bombero. Bueno, ¿y dónde vas con eso? A ningún sitio. Sí, claro, pero es decir, Pedro, es que faltan medios, faltan Valencia, efectivos, falta coordinación, falta mando. En Valencia, y disculpadme, en Valencia, independientemente de lo que hubiera, que no había de nada, y sigue sin haber de nada, no se había hecho algo que yo he visto que es fundamental, que es lo que ha arrasado con todo, que era limpiar el margen de los ríos. O sea, que yo no soy un ambientalista, ni un experto en nada, simplemente he visto lo que hay y empezó a arrasar, porque no se ha limpiado. Porque hay una normativa que se han agarrado a esa normativa europea para decir que no se limpie la margen de los ríos para no tocar y dejar que fluya la naturaleza como estaba. ¿Qué ha pasado? Que eso empezó a bajar y arrasó coches y más cosas. Si me permitís, han pasado 3 meses prácticamente. Oye, aquí en lugar de resolver se han tapado responsabilidades. En lugar de revisar que falló, lo que se hace es cargarse a cargos intermedios y muy suavemente para que no llamen la atención, no provocar más dimisiones, pero tampoco aprender de los errores. Me refiero que si mañana vuelve a ocurrir, es muy probable que vuelva a salir Sánchez si la comunidad donde sales del
PP, claro, diciendo el que quiera ayuda que la pida. Me explico, esto no me cabe duda, aquí no se va a resolver esto. Miren, os doy un ejemplo. He recibido este correo que os voy a leer, lo voy a resumir. Hola Albert, soy el cabo primero Ramón Vicente Ridaura, pastor de la Policía Aérea de la Academia General del Aire. Estuve con mi unidad en la zona de Catarroja ayudando a los civiles. Un día acudí al domicilio de una señora para llevarle alimentos y productos básicos. Padece esclerosis múltiple y una reciente operación de riñón. Estaba sola. Tenía muchos problemas de movilidad. Estuve un rato dándole ánimos y salí de allí con el corazón en un puño, acongojado por cómo el destino se había cebado tanto con ella. Entre sollozos, ella me decía que ojalá pudiese tener algo para valerse mejor. Entonces pensé, si había posibilidad de poder conseguir algo como una silla eléctrica para ayudarla. Te sigo desde hace tiempo, sé de la labor tan grande que haces. Me preguntaba si habría alguna posibilidad de dar visibilidad a esto y si alguien pudiera donarle a esta señora una silla eléctrica. Amigo Ramón Vicente, es maravilloso que nos sigas, que nos escuches, y lo que hemos hecho es, a través tuyo, llamar a Estrella, que es como se llama la señora, y confirmar que es eso lo que necesita. Nos ha dejado este mensaje. Muchas gracias, os lo agradezco con todo el corazón. Además vivo solita, no tengo a nadie. Vivo solita, no tengo a nadie. Y me encuentro muy mal. Aquí metida estoy desde que me ultrajé, cuando la riada se me llevó el ejército. Estuve 6 días y 6 noches con ellos, luego me trajeron y aquí me han ido limpiando. Tengo la casa limpia, pero claro, no me puedo casi que mover. También estoy del corazón, ¿sabes? Entonces tengo 2 pasitos, el corazón, las piernas que no me funcionan por la esclerosis múltiple y todo, estoy muy malita. Y además no tengo familia, no tengo a nadie. Gracias, gracias. Que Dios os bendiga. Y eso que aún no hemos hecho nada, ojalá consigamos esa silla de ruedas. Por favor, el teléfono del programa, porque no es fácil. Una silla de ruedas eléctrica no es fácil. Y son caras, ¿qué les voy a contar? 649-532-435. 649-532-435. Un medio alternativo como este, un cabo primero militar y una señora 6 días y 6 noches que solo recibió la ayuda de ese equipo de militares y de la sociedad civil. Algo falla en todo lo que decías, Pedro, en todo lo que decías, Fran. Cuando todos los protocolos, las policías, los cargos y la coordinación no funcionan y han de acabar llamando a Fran, a mí o a ti para conseguir un coche, un microondas, un horno o una silla. Algo falla, Fran. ¿Sabéis qué pasa? Que es que a mí se me rompe el corazón. O sea, yo te garantizo que nosotros, que va a ir mucha gente a ver a esta señora y no va a estar sola, por lo menos seguro. Que te vas a Valencia, me han dicho ya, en unos días. Sí. Vete a ver a Catarroja, vete a verla, por favor. Me voy a ir a verla y yo te aseguro que la gente de Giro de allí va a estar, vamos a intentar ir por lo menos uno todos los días, ¿no? Somos poquitos, pero para que no esté sola y esto. Pero de verdad, qué asco de sistema, Albert. Claro, o sea, de hecho me quejo. ¿No? Lo siento. No puede ser que con todos los impuestos que pagamos, todos estos necios no sean capaces de gestionar nada. Nada. Es que son una panda de anormales. Lo siento, Albert. Siento tener las palabras así y más que me estoy cortando. Porque ¿dónde están los servicios sociales? ¿Dónde están todas esas fundaciones que cobran dinero de nuestros impuestos? Y todos sabemos a las que me refiero, ¿eh? Y es verdad que les he visto en 3 sitios, no más, pero ¿dónde están? O sea, ¿cómo es posible que tengamos nosotros que lo hacemos encantados? Porque, como tú dices, el pueblo salva al pueblo, lo tengo clarísimo. Y hay que moverse, hay que venir a la revolución. Pero un día, me dan ganas de llorar, joder. Un día en este programa, por casualidad y porque alguien lo ofreció, nos ofrecieron un coche y se lo regalamos a una familia.
que llevamos 5, que no puede ser que tanta gente tenga necesidad, que la mayoría de las ayudas a vehículos no las quieren coger porque se lo gastan en el IVA que han de pagar de impuestos. Es decir, claro, esto está mal montado. Pedro, que vas a explotar. Antes de explotar, habla, por favor. Bien, vamos a ver. Claro que el problema es el sistema, pero el problema es el sistema, es decir, uno lo que no puede estar de risas y fiestas 40 años con esta democracia que nos hemos dado. El que era republicano decía que era republicano pero juancarlista, y aquí al coronarismo cerebral y emocional durante 45 años, y en cuanto vienen mal dadas y se cae el chiringuito ya todo es que estaba muy mal. No, esto estaba mal montado desde el año 1978, esta porquería de sistema, que no hay por dónde cogerlo. Las consecuencias no son fruto de una degeneración, son fruto natural de las reglas de juego que se vinieron estableciendo. Este sistema es un sistema depredador de impuestos hacia el ciudadano, donde ha aniquilado a la sociedad civil, porque me hace, vamos a decir, me da alegría, pero por otro lado también me pone de relieve la falta de conciencia que tiene la gente a la hora de resolver sus problemas. Vamos a ver. En España, como en todos los países continentales de la Europa continental, creen que la solución está en los partidos y que todo lo deben solucionar los políticos. No, la sociedad civil es la encargada de resolver sus problemas. El político tiene que ser un canal de comunicación de esa sociedad civil. Debe representar los intereses de esa sociedad civil, dar la cara por ello. Ahora es justo al revés. Yo no estoy de acuerdo con eso, Pedro. Yo creo que la política del siglo XXI tiene que ser una política eficaz y no tiene que ser una política de trincheras. Y en esa política eficaz, la sociedad civil lo que debemos hacer es presionar a esos políticos para que no ejerzan como de políticos tradicionales, que es lo que hemos visto que nos ha llevado a todo esto, ¿vale? Desde una mala construcción, probablemente. Pero el político de hoy en día, por decirlo de una manera, tiene que ser un político, ¿cómo te diría? 3.0. No me vale que sean de izquierdas o de derechas. Creo que las conquistas sociales ha llegado un momento que es obvio que se han conseguido y que tienen que estar ahí, y el político de hoy en día tiene que ser un gestor eficiente, eficaz y preparado. Y si no lo es, que se vaya a la empresa privada y que se forme. Un político no puede ser alguien que viva de la demagogia. Lo ideal es a partir de ahí, y disculpadme que ya con eso termino, la obligación de la sociedad civil, igual que la de los medios de comunicación, es presionar al poder y cuestionarse siempre lo que está bien y lo que está mal. La sociedad civil debemos unirnos y trabajar para no dejar ni un resquicio a esta gente, ni un minuto a esta gente que siga gobernándonos. Eso es lo que yo creo fundamental. Sí, lo demás. Pero al final vas a los partidos que decía Pedro. Tú es que no hay otra manera. Las cosas, pero cuando haya un candidato se presentará Pedro Sánchez, que en la vida ha trabajado en ningún sitio, ni ha sido emprendedor, ni ha montado un negocio, ni sabe lo que es. Mira, me han preguntado 200 veces, allí, sobre todo en Catarroja, en Alfafar, en esto me decían, porque aquí la gente cuando se entera de que eres de un partido político no veas cómo se pone, ¿eh? Tú dirás. Y yo nunca lo he ocultado, y es más, me he sentido orgulloso porque yo tengo mis empresas, mi trabajo y mi historia. Pero os lo digo, es que no tenemos un mecanismo. En España existen dos mecanismos. Uno, o me hago un partido político para intentar cargarme el sistema desde el sistema, o dos, me subo a la montaña con un fusil y me bajo a partir desde ahí. A ver, muy rápido, Pedro. Es la solución. Que darle un giro. Cuenta. Pues nada de eso. Yo creo que Fran Simón, con todo el cariño, creo que está muy confundido, muy equivocado en el planteamiento. Vamos a ver. Los políticos, para empezar, para que exista sociedad civil, tiene que existir principio electivo. Tú tienes que poder elegir a un candidato. Sistema uninominal de distrito. Nada de listas de partido ni historias por el estilo. Pero eso es una forma eficaz de... Espera, no he terminado. No he terminado, no hay forma ninguna. Tú tienes que elegir, no ratificar una lista que te ponen una serie de elementos que son empleados del partido que están a las órdenes del jefe del partido. Pero eso no en eso estamos totalmente de acuerdo. Pedro, que hasta ahí estamos de acuerdo. Claro. Segundo, tiene que haber, como ha dicho antes Albert, elecciones separadas, hombre. ¿Cómo vas a votar en las Cortes Generales
a unos diputados que entre ellos mismos eligen al gobierno. Estamos Tiene que haber totalmente de elecciones acuerdo. separadas. Totalmente de acuerdo, Pedro. Eso mismo digo yo. ¿Sí? Y poder separado por otro. Entonces, los Eso partidos mismo digo yo. son órganos del Estado, financiados por el Estado. Con subvenciones del Estado, con tus impuestos pagas al PNV, a Esquerra Republicana, a Bildu, al PP, al PSOE. Son facciones del Estado, donde son empresas que lo único que hacen es colocar empleados y nutrirse de los impuestos de los ciudadanos. A partir de ahí, lo siento, quien vota en España, quien vota en España o es un oportunista aprovechado o es un ignorante, porque no sabe dónde está jugando. Bueno, vamos a el cambio ahí, nace Pedro, por el cambio. Pedro, entonces, ¿cuál es tu avancemos filosófico-política? Porque yo te digo que en España no todos los partidos son así. Hay partidos que no son así. Lo que pasa es que son partidos en minoría. Es la mayoría. Eso estoy de acuerdo. Escuchad lo que me llega desde Venezuela. ¿Quién estaba aplaudiendo y dándole abrazos a Nicolás Maduro cuando dio el golpe de Estado y se autoimpuso presidente? Pues un profesor que hoy está dando clase de políticas en la Complutense, como si no pasara nada, amigo de las narcodictaduras. Esta es la escena, Juan Carlos Monedero. Este señor da clases en la Universidad Complutense de Madrid, estando presente en un acto de golpe de Estado dictatorial. Vergüenza. Me pregunto, si este hombre, en lugar de llamarse Monedero, se llamara con otro nombre y estuviese en un acto de este grupo que dicen de extrema derecha alemán que está ganando posiciones y que comparan con el nazismo, ¿cuánto tardaría la Complutense en cargárselo? Segundos. Directamente no hubiera sido profesor nunca. De todas maneras, los romanos decían nomen est omen, el nombre es destino, por lo que de Monedero le viene al pelo, porque cobró 400.000 euros por hacer un informe que nadie ha visto sobre la moneda bolivariana allí en Venezuela. Todos estos mendrugos, fruto de un sistema corrupto, medraron en una institución al servicio del Estado en el sentido negativo del término, que son las universidades, que están para laminarlas a día de hoy a todas ellas porque no valen para absolutamente nada. Nada más que para crear cátedras. Permitidme, más mensajes. Pero Albert, cuidado con una cosa. Albert, cuidado con una cosa. La Complutense depende del Partido Popular, Sí, y de la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se permite, estoy de acuerdo. Que hablemos de todo. Está muy bien que lo digas. Señores, más cosas que son para alucinar. El fiscal general del Estado ha sido citado a declarar el 29 de enero como imputado en el Supremo. Junto a él, la fiscal de Madrid y el número 2. Sánchez, recuerden lo que dijo. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. El rey del bulo, Sánchez, esto lo decía tras un informe preliminar de la UCO, en el que decía que no habían mensajes. Claro, lo había borrado las pruebas el propio fiscal. La tercera, escandalosa, Nacho Cano. Aún van a por él a través de los becarios del musical Malinche y al llegar al tribunal deja claro el objetivo cuál es y quién está arriba. Van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme. Y tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero, y yo no merezco caer. Esto es una guerra, señores, y la última que os quiero dejar escuchar. Seguro que recordáis un vídeo grabado en la zona de Valencia cuando la gota fría, de un militar enseñando la cara. Este es el vídeo. Sin hacer absolutamente nada.
¿Qué opinas? Una puta vergüenza. Nos mandaron aquí y llegaron a cambiar guardia de seguridad con todo. Reconocen que pierden el tiempo, que nadie les manda nada. 24 horas sin ayudar, nos asignan zonas donde no hay absolutamente nada que hacer, y mientras tanto hay gente que necesita ayuda con medios y coches 4x4 que podríamos sacar vehículos de las carreteras, podríamos en este mismo camión llenarlo de escombros y vaciarlos en lugares donde no moleste, podríamos dar paladas. Amigos, este vídeo se hizo viral y el amigo que lo grabó, E.S. yo le he difuminado la cara porque ya tiene bastantes problemas. ¿Qué ha hecho Margarita Robles? Abrir una investigación de quién era el mando que no les mandaba nada, de quién era su jefe que fue tan inoperante que estaban cruzados de brazos cuando el barro les llegaba al cuello a la gente. No, ha expedientado a este militar. Le ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo por publicar el vídeo en redes. ¿Esto qué es, Fran? Esto es Venezuela, bueno, ya, esto es Caracas. Sí, esto es una república bolivariana comparable a lo que tenemos lo que está en Venezuela, y camino de Venezuela y camino de Cuba. Quiero decir, es lo peor que podíamos tener como sociedad. Yo creo que los españoles no nos merecemos tanto castigo como el que tenemos. Me explico. De la dana, como tú decías antes, de todo lo que ha pasado, hay miles de afectados. Hay 0 políticos dimitidos, 0 funcionarios dimitidos, 0 políticos sancionados, 0 funcionarios sancionados. O sea, es decir, para el establishment político no hay ningún culpable, en ninguna escala. Esto es tremendo, pero es más, es que tampoco hay ningún responsable. Entonces, esto es grandioso. Tenemos un país, Albert, tú lo has dicho antes, me entero de que es que el fiscal general del Estado y su número 2 están imputados, es que han imputado al número 2 de la Fiscalía, porque parece ser que el Supremo ya ha dicho que hay un email con los datos del novio de Ayuso que salió de la Fiscalía a Moncloa. Eso ya parece ser que lo han reconocido. Pero ¿qué clase de país tiene a su fiscal general imputado y a su número 2 y no dimite tanto el fiscal general como la persona que lo haya puesto? No olvidéis, entonces, hemos empezado el programa explicando que lo que van a cambiar es la ley para que queden prescritos cada uno de estos delitos. La llamada ley Begoña, le llamamos así la prensa. Claro. Lo que pasa, Pedro, es que mucha ley, mucha institución, mucho cargo público, mucho ir a votar cada 4 años, pero al final, si uno no tiene complejos, ni prejuicios, ni moral, como Sánchez, es capaz de imponerse por la fuerza a la mayoría de la población española, aunque no le quieran y aunque no le voten. Tú dices que el origen del mal está en la Constitución, posiblemente. Habrá que cambiarla. Pero claro, Feijóo no va a cambiar la Constitución. Feijóo no va a cambiar las normas de juego. Efectivamente. Has dicho una cosa que te falta completarla, porque has dicho Pedro Sánchez por la fuerza legal. Sí, hay que olvidar que nada de lo que hace es al margen de las reglas 100%. De juego. Esta proposición de ley la hace con las reglas de juego, no las hace con un golpe de Estado. La ley de amnistía la hizo con las reglas del juego. Ahí está el Tribunal Supremo, que solo ha metido mano en lo de la malversación y ahora quiere un recurso de amparo, de inconstitucionalidad, la igualdad. Es decir, con estas reglas de juego, ¿qué ha cambiado con Pedro Sánchez respecto a sus antecesores? Pues que él se ha dado cuenta a los límites que puede llevar este sistema apretando las reglas. Él es el que se ha dado cuenta. Dice, si es que este sistema lo permite todo. No ha hecho nada más que exprimir las reglas de juego que teníamos. Unos no llegaban a más porque no hacía falta dar tanto, cuando entró Aznar, dar el pacto del Hotel Majestic y 4 historias más, de las competencias de las autonomías. Llegó Zapatero, resucitó a Franco, que estaba todo el mundo preocupado por Franco, la igualdad, todo el mundo preocupado por la igualdad, claro, era una cosa diaria, y empezaron a darle un giro más de tuerca a este sistema. Y este hombre, ya entre que no había más que repartir y que se ha dado cuenta que con esto se puede hacer de todo,
pues nos ha llevado a este punto. Entonces, cuando hablan de golpe de Estado, cuando hablan de que si delincuente, pero es que no todo lo que hace está previsto en la Constitución y en el ordenamiento. Que me diga alguien dónde está cometiendo una ilegalidad manifiesta en sus acciones políticas. Que me lo diga y dónde está esa imputación. Porque lo que no me vale decir es que si no le imputan o lo meten en la cárcel es porque los jueces están politizados o están nombrados por un partido. Pero eso han estado siempre. Es decir, sí, no vale que ahora sí, antes no. Pedro, yo sí que creo que hay delitos, delitos que son muy claros. ¿Quién tiene que ir a por eso? Hombre, a ver, llevar... ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el de Invigilandum. O sea, eso lo tengo clarísimo. ¿Cuál? Eso es obvio. ¿Dónde? El delito de Invigilandum, por ejemplo, que tienes a un fiscal general del Estado que está imputado y eres tú el que le ha nombrado y de hecho, en el mismo momento que está imputado y tú no vigilas que ese señor haga bien las cosas y no de manera delictiva, eso se convierte en delito. Y tú, el delito de Invigilandum está claramente escrito en muchos artículos, no solo en uno, sino en varios artículos del Código Penal. Dicho esto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si es tu pregunta, porque claro, yo te daría otra, ¿cuánto vale ponerle el cascabel al gato? Y los que te digo, nosotros en línea general nos hemos preocupado de eso y oye, a lo mejor no hay una asociación que aguante tener esto solo para que te transmiten a trámite fianzas de 1 millón de euros. Es que eso, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Tú crees que la respuesta a mi pregunta es que todos los males que padece España es que Pedro Sánchez no vigiló que el fiscal filtrara la información del novio de Ayuso? Eso es grave. Pedro, eso es transversal lo que digo. Te pongo como ejemplo, te he dicho que has puesto como ejemplo donde hay un delito y yo te he dicho que el delito de Invigilandum lo veo clarísimo. El delito de cohecho lo veo clarísimo. La pretensión, Pedro, tú dices, y es verdad, que todo se lo permite la ley. Hasta evitar que se juzgue lo que ha hecho delictivo. Él, el fiscal general, el señor Cándido Conde Pumpido, Begoña Gómez y su hermano, que yo creo que sí han cometido delitos, pero aprovechando la ley evitará hasta que se les juzgue. Que eso es lo grave, Es decir, claro, hay que cambiar la norma. Esto es como que me digan después de que Bildu, PNV, Esquerra y Junts nos tengan cogidos desde hace años, que me digan si no hay que cambiar la ley electoral, por favor, y la representación de partidos autonómicos. Yo creo que eso hay que cambiarlo, pero no por ese orden. Yo creo que tiene que llegar algún partido, usar la ley y retorcerla para hacer una ley con carácter retroactivo donde se pueda juzgar a todos estos golfos y maleantes, a todos, y una vez que has hecho esa ley, hacer una ley y cambiarla para que nadie más pueda volver a hacer lo mismo que nos han enseñado que se les puede volver a hacer y que se les haga a ellos. Eso creo que es el camino. Otra cosa es que lo podamos... Oye, ¿habéis visto a María Jesús? Quien corresponda. ¿Habéis visto a María Jesús Montero de campaña por Andalucía? A mí me da vergüenza, no sé si es la palabra. Primero escuchad cómo llegaba como candidata. Que vengo a ganar, venimos a ganar y vamos a ganar. Y a partir de ahí, con esos gritos escandalosos y fuera de lugar, ¿cómo es ella? Sabiendo que es la responsable de todo, de que se le perdonen 15.000 millones a Cataluña, de que haya una financiación especial para los catalanes a cambio de votos, de que el hermano de Sánchez no pague impuestos en España por ser hermano de quien es. O sea, si hay un mal candidato es ella, ¿no? María Jesús Montero. Bien, pues la veis estos días paseando por pueblos. A mí me da vergüenza ajena. Quiero que veáis este vídeo. Habían a lo mejor 20 personas en el pueblo cuando ella llega. Se abalanza a los niños para abrazarles cuando los críos pobres no saben ni quién es. Vean por favor la escena, que es muy de Bienvenido Mr. Marshall, muy de Berlanga.
como si fuera Britney Spears. Bueno, saludando con ambas manos. No hay más de 20 personas. Y ahí entra en una sala donde hace su meeting con esa gesticulación que la puede. ¿Esta es la nueva política, Fran Simón? ¿O es la más vieja del mundo? Claro. Esto es la vieja basura de estos políticos y de estos viejos políticos que están entre la corrupción del sistema que se han creado y la falta de vergüenza más absoluta. O sea, está que la Choni de la Montero, que es en fin, ya no sé ni cómo describirla, vaya en este plan, pues mira, dice mucho, también dice mucho de una parte de la sociedad española, que la vota. O sea, quiero decir, igual que criticamos a los políticos, que son un auténtico desastre, también hay que criticar a esa parte de la sociedad española y además creo que hay que intentar meterles en el redil. O sea, yo cuando... Si estoy en un bar y oigo a alguien que defiende el Partido Socialista, es que no me voy a callar. Porque digo, vamos a ver, es que hay que tener un poco de dignidad. Esto no se puede consentir, pero me da igual que seas tu partido el que gobierne o el que no. Como en España no tenemos ningún conocimiento político, nos han convertido además en hooligans, o algunos se han convertido en hooligans de la política, o eres de izquierdas o de derechas, o eres del Madrid o del Barcelona, o eres blanco o negro, o eres hombre o mujer. Pero no siempre fue así. Es decir, el divide y vencerás le ha interesado a Zapatero, a Sánchez. Sobre todo a Zapatero, y a Sánchez ya el límite de lo más brutal, de lo más brutal. Lo que pasa es que, insisto, la obligación también de la sociedad civil, es decir, ahora mismo es poner la cara roja, colorada, la cara roja a todo el que gente cansada. Yo empezaba hoy explicando lo mismo. Hay mucha gente cansada, harta. Mira, con estos especiales que hemos hecho de Venezuela, yo también he recibido mensajes diciendo, Venezuela otra vez. ¿Sabes? Como diciendo, bueno, pues dentro de nada ya estoy oyendo, Sánchez otra vez, la corrupción, déjenme que yo tengo bastante con llegar a fin de mes. Pero mira, en esta vida se pueden hacer dos cosas, o quedarse en el sillón, irse al bar y gruñir con los colegas, ¿vale? O hacer lo que tú haces, que es tu espacio y tu medio, ponerlo a una parte o gran parte al servicio de el controller que debe de ser un medio de comunicación y estar en la lucha, o hacer lo que yo hago con mi pequeñito partido, como has dicho, o que cada uno aporte y cada uno sabrá. Lo que no podemos hacer es quedarnos sentados sin hacer nada. Bueno, pues hay mucha gente que se queda. Mira, este canal no llega a 200.000 seguidores, está en camino. ¿Muchos son? Que son muchos. Si yo hiciera bromitas y gags en la calle engañando a la gente, tendría 1 millón. Ya, eso lo sé. Pedro, antes de ir a oyentes. Sí, la cuestión está... se apela mucho a la sociedad civil. Sociedad civil, cero. Porque para tú poder tener sociedad civil tienes que tener mecanismos para poder controlar el poder. ¿Cuáles son los mecanismos de controlar el poder? Es lo que se llama en ciencia política reacción anticipada. No votar a un partido y votar al otro si lo hizo mal. Pero bueno, ¿qué control del poder es ese? Es decir, ¿qué mecanismo tienes tú para revocar a un diputado cuando no ha cumplido su función? ¿Qué mecanismo hay para revocar a un ministro que no cumple lo que promete en su plan electoral? ¿Qué mecanismo hay para revocar a un presidente que no cumple lo que promete? Cero. ¿Dónde está el mecanismo de control de separación de poderes si quien gobierna hace la ley? ¿Dónde está el mecanismo del control judicial si los mismos que gobiernan y hacen la ley nombran a los jueces? ¿Pero de qué sociedad civil estamos hablando? ¿Pero qué va a hacer la sociedad civil? ¿Votar un día a la derecha porque los rojos son la derecha son los faltas? Pero por favor, hombre, por favor. Que llevo dedicado a esto. Pedro, escucha, puedes hacer dos cosas. Gruñir, que tienes toda la razón en tu planteamiento. Yo no soy un animal. Entiéndeme, cabreado porque de la ley electoral. Entiéndeme. Y no votar. Cabreado porque es que te entiendo y te veo. Y es que empatizo contigo muchísimo, porque creo que tienes razón. Pero una vez dicho esto, algo hay que hacer. Algo habrá que hacer. Yo Gran que se me ha ocurrido la gilipollez. Para empezar, Gran Bretaña, políticos de distrito, un día, y a partir de ahí se puede hacer mucho más. Claro,
hay que cambiarlo. ¿Qué partido va a coger las riendas de lo que se puede hacer? Esa es la pregunta. Comenzó Vox. Los pequeños, Albert, los pequeños, que sepan, y no quiero hablar del mío, pero que hay otros, igual que el mío, que están en la misma lucha. Es un tema de tiempo, pero hay gente que está en esa lucha. Y te voy a decir, sé que podremos estar cerca o lejos en las antípodas, pero sé que está el Vice Pérez, sé que está Justicia Europa, sé que está Giro, sé que hay otros, que sí, que somos una porquería, somos muy pequeñitos, nadie llega. Nada. Oye, mira, me da igual, pero por lo menos para mí es de admirar a las personas. Yo les conozco a las dos personas, tanto al Vice como a Luis María. Oye, pues mira, gracias, yo es lo que les digo. ¿Estáis intentando hacer algo? Pues ya está. Vamos a intentarlo. Y si te votan 3 personas, gracias. Y si te votan 20, gracias. Llegará algún día que a lo mejor podamos echar a esos, ¿eh? Vamos a intentarlo. Bueno, desde luego, pillando 100.000 euros en efectivo no es la mejor manera de empezar. Pero eso ahí lo dejo. Eso también te lo digo. Minuto, que voy con llamadas. Tengo oyentes. No se vayan. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Aquí seguimos y no se olviden que Estrella nos pedía desde Catarroja una silla eléctrica, está con esclerosis múltiple y no puede moverse. Y la petición la avala un cabo primero de la Policía Aérea de la Academia General del Aire, mi amigo Ramón. Ayúdennos, por favor, 649-532-435. Si conseguimos esa silla eléctrica, Fran Simón, te vas para Valencia y la llevas ya este fin de semana si la tenemos en las próximas horas. Sin dudarlo. Allí estaremos y se lleva esto, se van a llevar más cosas, pero vamos a intentar a ver dónde podemos conseguir, que no es fácil, dónde podemos conseguir o dónde podemos comprar, porque también quiero decir una cosa, hay muchos empresarios que no quieren ni aparecer y que ayudan a la gente que está allí, ¿eh? Bueno, encantado. O sea, que hay muy buena gente también, hay muy buena gente que no quiere aparecer y vamos a ver. La puede donar, miremos ese plan B, esa opción de precio. Claro, y además cuando tú mueves algo y dices algo, a mí me asustas porque se empieza a mover. Pobre de mí. Pobre de mí. Hablas como si tuviese poder y si lo tuviese de verdad ya me habrían cortado la cabeza. Bueno, Pedro Gallego sigue aquí, que tiene la cabeza en su sitio. Están en ello, cortártela, a ver. Quiero que escuchéis mensajes sobre Sánchez y el gobierno. Hay reflexiones muy curiosas de Lidia, Valentín, Antonio, Juan Carlos, Meneses, Amador y Pilar. Está claro que Pedro Sánchez se va a cargar el PSOE, de hecho lo está haciendo y muy bien, pero vamos que como siga un poquito más ya se carga el PSOE, el PP y Vox. Se los carga a todos. Unos por lo que no hace y los otros porque tampoco. Los españoles estamos hartos que Pedro Sánchez nos humille. No tiene ningún sentido de patriotismo, le da igual a España, lo único que le importa es él y está dispuesto a arrastrar a España por el fango. Pero los españoles no tenemos que estar dispuestos. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, que no lo va a hacer, y ni siquiera creo que lo haga el PP, por lo cual tiene que ser Vox el que insista y los españoles, es prohibir el tránsito de mercancía de Marruecos por España. Ahora que todo el Frente Popular está cansado de llamar fascistas a todo el mundo, me gustaría que recordarais con cierta frecuencia, con la máxima que podéis, que fascismo es igual a nacionalsocialismo. Entonces que se vayan apuntando al cuento. Estamos en estado de guerra. Guerra contra la tiranía que quiere imponer en España a toda costa Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios. Sánchez es Maduro y Maduro es Sánchez.
Y Sánchez tiene el objetivo de convertir a España en Venezuela. Y para ello Sánchez actúa como un perfecto tirano. El hermano de Pedrito Sánchez dice que encontró el trabajito por Google. Perdón. Un trabajo de 120 o 130 mil euros creo que le pagan, pero no sabe dónde estaba su oficina y no supo explicar también tampoco sus funciones ni en qué consistía el trabajo. Albert, te equivocaste de profesión. Tendrías que haber buscado en aquella época, a lo mejor cuando empezó Internet, en Altavista, a ver si encontrabas un trabajito de esos, y no tenías que ir a la oficina, ni saber dónde estaba, ni tus funciones, pero todos los meses 10.000, 12.000 euritos en la cuenta, El hermano del presidente está malversando 55.000 euros anuales a todos los españoles. Y este señor entra y sale de los juzgados como si fuera una celebrity, simplemente porque es el hermano de un presidente que empezó plagiando su tesis y reuniéndose en secreto con Soros. La verdad es que el momento, una cosa es que lo contemos los periodistas, otra es que lo veas. Por cierto, ¿cómo se le parece la voz a David Sánchez y a Pedro Sánchez, a los dos hermanos? Pero el momento en el que la jueza le dice lo que le dice, vamos a escucharlo una vez más. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Bueno, dejémoslo, por favor. Es para la historia, Pedro. Es un corte para la historia. Quiero que la gente, vamos a decir, esto lo que refleja es el esperpento en estado puro, porque además este chico se nota que desde luego no es una luminaria del pensamiento occidental. Su hermano tampoco es que lo sea, pero desde luego muy ambicioso, ha sabido imponerse y llegar a presidente del gobierno, nada menos. Pero este chico, quizá por inclusividad, podría tener alguna ayuda. Quizá. Solo en su forma en su oratoria, en su forma de... Un 0,7% Sí, debió preguntar si entró por el cupo ese que reservan, porque este hombre de verdad... No lo estoy diciendo en broma, porque es además un escarnio público que haya 700.000 puestos en España de libre designación donde entren especímenes de este tipo y que son además los que luego toman las grandes decisiones cuando hay emergencias como la gota fría de Valencia. Entonces, a estos personajes como que sepa la gente qué es lo que tenemos ahí. Oye, escuché hablar no hace mucho al director de la Confederación del Júcar y la diferencia es poca con el hermano de Sánchez, ahí lo dejo. Tony, sobre los aforados. Me habéis oído una teoría... Perdón. Dime. No, me habéis oído una teoría que yo la tengo por la gente que he conocido en política, que el líder, pues no sé si es muy listo o muy tonto, pero siempre va buscando un escalón a uno más tonto para que no le eche la pata.
Claro, ese pasa lo mismo con el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, cuando bajas de presidente, pasas por debajo de secretario de Estado, esto es lo que te encuentras. Sí, sí. Es que eso se llama en Alemania la posición del ciclista, que es mirar hacia adelante y con la pata de atrás darle al de abajo. Pero eso es normal en los estados de partidos, porque en un partido político, al haber un jefe, no un líder, lo que quiere son empleados. Lógicamente, no va a tener un tío más listo que él, porque aquí están para recibir órdenes. Aquí se premia la fidelidad, no la eficacia. Y así nos va el país. Tony, aforados. Los próximos líderes que tengamos en este país, el próximo gobierno que haya, yo lo que sí que pido es que no haya nunca más nadie aforado. Ni el rey, ni el presidente del gobierno, ni ministros, ni diputados, nadie. Porque es vergonzoso que nuestra Constitución contemple en su articulado que todo español es igual ante la ley y después las personas que tienen mayor responsabilidad son las personas que tienen mayor seguridad jurídica de que no puedan ir a la cárcel. Estamos de acuerdo. Sobre impuestos, atiende, Frank, eres economista. María José y Enrique. Nos suben las pensiones, pero también nos suben el IRPF. Por lo tanto, el gobierno se queda con más del 50% de lo que nos sube. Un robo. He ido por mi medicación periódica para crónico y nunca me habían cobrado nada en la farmacia y me cobran 98 céntimos, que es muy poco. Y pregunto y me dicen, bueno, esto se puede reclamar a la Seguridad Social y ya la Seguridad Social con Hacienda pues lo mira y tal y cual. O sea, por menos de €1 al mes, todo el que reclame va a tener una inspección de Hacienda hasta los tuétanos. ¿Es verdad eso, Frank? Sí. Todo. Mira, lo hemos advertido aquí, la subida de impuestos tan salvaje que venía, con la demagogia con la que te lo hacían. El otro día, a un padre del colegio donde yo iba, te cuento la anécdota porque es muy graciosa, le demostré esto de la rebaja de las horas que quiere hacer la izquierda, ¿verdad? Sí. Oye, mira, que es que quieren rebajarte 1 hora a la semana y tal. Ya, pues es que esto está muy bien, porque para los trabajadores digo, sí, pero es que tú sabes que te hacen trabajar ahora de los 65 a los 68, que son 3 años más. Aunque te rebajen 1 hora, te están subiendo 1000 y pico horas más, ¿no? Estás trabajando una vida más. Claro, es que con lo de los impuestos estos se han inventado una serie de cosas tan estúpidas que, oye, mira, no te preocupes que te vamos a subir el IPC, pero claro, luego en renta te vamos a cobrar, si te subimos el IPC, que es un 3%, en renta te vamos a subir un 8%. Oiga, que estoy palmando un 4%. No, pero es que son muy social. Te hemos subido, ¿en qué nos queda? ¿En qué se queda, como es el equipo de esto sincronizado? De opinión sincronizada, en que se ha subido la renta por encima del IR. Pura propaganda. Pura propaganda, oye, pura mentira, en fin. Vamos a la redacción y luego tenemos un invitado más. Primero, Susana Gasc, últimos mensajes. Seguimos aquí, Albert, en la redacción de Castillón Confidencial, como siempre, con muchos mensajes muy interesantes. Vicens nos dice que en Venezuela ni siquiera hace falta una intervención militar. Él cree que con solo anunciarla, un 80% de los militares cambiarían de mando. Nieves González dice que el felón no siente absolutamente ninguna vergüenza por abandonar a su pueblo y también por robarnos a manos llenas. No entiendo cómo hay quien lo apoye y quiera que esto sea una verdadera Venezuela. Nuestros abuelos cambiaron España. Hagamos honor a su lucha, nos comenta. Miki dice que le parece absolutamente interesante, brutal el programa y que esto hay que compartirlo con el mayor número de personas. Paco de Jaén dice que siente mucho. Yo no tengo fe en nada que pueda sacarnos de esta dictadura española. Sánchez ha venido a preparar el asalto a las instituciones con leyes que les está colocando como dictador absolutamente permanente. Le queda acabar, eso sí, con el rey, por proclamar la Tercera República populista, y esto piensa que lo hará. Creo que tristemente no me voy a equivocar y que incluso admito apuestas. Clara Zayas dice que excelentes las opiniones de los contertulios y los invitados de su programa. Por favor, continúe trayendo contertulios que divulguen directamente la actualidad sin tapujos. Sebastián, lo que me deja a cuadros, nos comenta, es que se le regale el dinero que sale de los bolsillos de los españoles y en su caso los endeuda todavía más. Nos hunde en el absoluto fango. Hay que sacar a esta basura política sin esperar a mañana a ser posible.
Honey nos dice que bravo por la entrevista que has tenido a Azabache, valiente y clara, más gente como ella, por favor, inteligencia, gente crítica y menos criticona. Y la última, Albert, para acabar, dice Paco, dice que todo este desvío brutal de dinero público con fines absolutamente propios y para incluso pagar las colaboraciones necesarias para ocultar estos fondos nos está vaciando las arcas. Y esto es como que recuerda a que se repite absolutamente la historia. Y aquí lo dejamos, al ver, eso sí, recordar a todas aquellas personas que se pueden suscribir a nuestros canales, tanto Castellón Confidencial como Confidenciales Castellón, porque cada día vamos subiendo y somos más. Gracias. Muchas gracias. Y un mensaje más de Valentín, Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos le da exactamente igual que estén oprimidos o no los venezolanos. Ahora mismo, para que la gente lo sepa, es mayor socio comercial de Venezuela, Estados Unidos, que Rusia. Cuando vea una mejor y mayor oportunidad de negocio, si no le interesa a este tío, pues va y lo quitará. No me cabe duda. Escuchen lo que dijo Maduro hace unas horas. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Me imagino a Monedero aplaudiendo. En un minuto, un teniente coronel del ejército que estuvo en el CSIC español, por lo tanto, agente de espionaje español, nos explicará cómo es el ejército venezolano. Ya les avanzo que tiene más generales que los que tuvo el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Les cuento detalles en un momento. Fran Simón, Pedro Gallego, gracias por vuestra ayuda y me gusta que seáis tan explosivos como parecéis. Que no controléis lo que decís a veces hasta me atrae, porque estoy harto de gente que antes de decir algo lo piensa 12 veces. De vez en cuando hay que dejar explotar. O sea que hoy hemos tenido un par de explosiones muy buenas. Felicidades a los dos. Gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Amigos, hablamos de ese ejército venezolano en profundidad en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Muchos de ustedes nos preguntan acerca del ejército que protege a Maduro. Es evidente que más allá que Estados Unidos pueda o no cambiar y devolver la democracia a Venezuela, la única forma de que el régimen del dictador se vaya sería que sus generales, o buena parte de ellos, le dieran la espalda. Nos cuentan cosas muy curiosas la oposición venezolana. Nos cuentan, por ejemplo, que Vladimir Padrino, que es el Ministerio de Defensa, el jefe del ejército, engañó a mandos militares de rango medio venezolanos y les envió para que se acercasen a la oposición venezolana. De manera que los opositores, el equipo de Edmundo García o María Corina Machado, llegó a pensar que buena parte del ejército le daba la espalda a Maduro, cuando lo que era puro espionaje, nada más que eso, espionaje para saber Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello cuáles serían los movimientos de la oposición. Vamos, que simularon pasarse de bando cuando no lo hicieron. Con Guaidó pasó algo aún peor. Me cuentan que con Guaidó se les prometió, ¿se acuerdan de Guaidó, que era el presidente de Venezuela en el exilio? Se les prometió a muchos militares apoyo si se marchaban del país. Muchos cruzaron a Colombia y se les dejó abandonados
ese mal acción, mal gesto del equipo de Guaidó ha hecho que muchos militares ya no crean en esta oposición venezolana. No es fácil creer, porque mientras algunos sufren las estrecheces de la dictadura, otros opositores viven muy cómodamente, por ejemplo, en Madrid. Pero ¿qué hay de ello? ¿Qué pasa en el ejército venezolano? ¿Quién gobierna la nave? Don Francisco Vendala, teniente coronel, exespía y amigo del CSIC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Albert, encantado. Muchas gracias. Me hablan de que Maduro, lo publicaba hoy Voz Populi, tiene más generales en su ejército que los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es así? Bueno, esto es así porque, lógicamente, este tipo de dictaduras, Albert, de izquierdas, vamos a decirles, pseudo-marxistas, dentro de lo que es el Foro de Puebla que llamamos ahora, que beben de Cuba y Nicaragua, etcétera, y que se extienden todavía por esa región tan querida nuestra, Hispanoamérica, lógicamente lo que fomentan siempre es un clientelismo. Y una forma de fomentar el clientelismo en las Fuerzas Armadas, en general en todas, pero sobre todo en estas situaciones de dictadura tremenda, es pues ascensos, prebendas, sueldos y la participación en ciertos negocios, aquí en este caso podríamos decir el narcotráfico, que por supuesto les facilita a ellos no solamente poder, sino también unas condiciones económicas para ellos y sus familias muy superiores a las que podían incluso esperar con cualquier tipo de régimen. Entonces, lo que estamos asistiendo en las Fuerzas Armadas de Venezuela es a eso, pero no es nuevo. Viene ya del tiempo de Chávez. No hay que olvidar que el conglomerado, digamos, militar venezolano está formado por tres grandes grupos. Uno, las Fuerzas Armadas, lógicamente, tierra, mar y aire. Otro, la Milicia Nacional, que se extiende y tiene competencias en toda Venezuela muy parecidas a la de las Fuerzas Armadas. Y también está armada, aunque falta cierto material pesado, pero está bastante armada. Y luego están los servicios policiales y de inteligencia. Cada uno de estos tiene prácticamente 100 y pico mil efectivos, con lo cual tenemos a 300.000 efectivos que teóricamente son todos partidarios del régimen actual. ¿Por qué, Albert? Porque en Venezuela se da un caso muy parecido al de Nicaragua y al de otras dictaduras de este tipo. Todas, de alguna manera, están colonizadas por Cuba. Y esto tampoco es de ahora, sino que viene también de la época de Chávez, pero que Maduro ha intensificado. El G2 cubano, que es el servicio de inteligencia más potente de los varios que tiene Cuba, ya hace mucho tiempo que tenía no solo firmadas, que también, sino puestas en práctica una serie de programas por las cuales se le encargó la, digamos, reorganización tanto de las Fuerzas Armadas como de los servicios de inteligencia y de la Milicia Nacional. Están penetradísimos. Y esto en dos aspectos. Uno, en cuanto a organización para sostenimiento del régimen, pero otro muy importante, Albert, es el de meter miedo, el de controlar a los efectivos de estas Fuerzas Armadas, Milicia Nacional y propio servicio de inteligencia o de policía, de tal manera que detectan enseguida si hay algún disidente de verdad. Como tú has apuntado, Albert, la oposición, que tiene su cierta ingenuidad todavía a estas alturas, pues se ha dejado llevar por lo que es una operación clásica de doble agente teórico, doble agente falso, en el que los cubanos son, digamos, maestros desde hace muchísimo tiempo ya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo creo que no hay una disidencia, vamos a decir, real y con valor dentro de cualquiera de estos tres colectivos como para levantarse contra esta tremenda dictadura que de alguna manera está arrojando a Venezuela ya desde hace tanto tiempo. Por eso estas dictaduras, sobre todo de izquierdas, Albert, no caen. No suelen caer, a no ser que haya una catarsis en el pueblo. Y yo creo que con estas Fuerzas Armadas no hay posibilidades actualmente. Es más, hay que tener en cuenta una cosa de intervención militar, como se ha estado hablando desde el exterior, aparte de no ser fácil, porque Venezuela es un país inmenso, tiene mucha vegetación, selva y demás, pero es que haya mucha gente. Hay que entender que el régimen madurista, digamos, viene de Chávez y viene desde 2008, ya son muchos años,
Y hay muchísima gente que vive del régimen, vamos a decir, muy bien, bien o un poco mejor que el resto que se pueda oponer, Albert. Por lo tanto, los altos mandos militares no pasan estrecheces como el resto de la población y manejan lo que en Cuba, me decía, son maestros, que es el espionaje, que es la presión, que es el relato, hasta el control de Internet. Por ejemplo, TikTok ya no funciona en Venezuela, pero cuando quieren cortan las líneas, cortan la luz, la electricidad. Ese espionaje ha podido hacer mella hasta en la oposición y, por ejemplo, nos sorprendió mucho que Edmundo González asegurara desde Dominicana cruzar con una docena de expresidentes y no pudiera ni coger el avión para llegar a Caracas. Y entiendo que es porque estaba en riesgo su vida, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que es una dictadura de verdad, es una dictadura muy arraigada, que aquí muchas veces cuando hablamos se nos escapan detalles. Al ver, las dictaduras de este tipo, de esta clase, se imponen por el terror, ya no el miedo, el terror. Es decir, hay visitas por las noches, hay allanamientos de moradas, hay personas que aparecen de pronto, unos individuos de paisano que van armados y que simplemente te lanzan un mensaje. Oye, mira, tu papá ya nos está tocando las narices. Y con eso vale porque saben que lo siguiente es que el papá del vecino desapareció un día y no se ha vuelto a saber de él. Es lo mismo que ocurre en Cuba. Fijémonos que Cuba lleva 70 años, más o menos 75 años, con el mismo régimen, la misma dictadura, y a pesar de las penurias terribles económicas en las que viven, ahí no se ha movido, como decían, ya se mueve el comandante, chico, ya se mueve. Bueno, pues el comandante no se movió y el hermano del comandante ha heredado el trono y está preparando la sucesión. Entonces hay que entender que este tipo de dictaduras, y en este caso perfectamente apoyadas en Cuba, que sigue también incólume, no se mueven así como así, porque su principal objetivo es precisamente controlar el interior. Y que del interior no se mueva nadie y no caiga una hoja sin que la dirección lo conozca o lo permita. Ese es el problema, Albert. Está claro. Hay que decir que tiene alta tecnología rusa y china el ejército venezolano, pero también fragatas españolas que me dicen que las compraron a Navantia y que no las terminaron de pagar. Aquí les dejamos siempre a deber dinero a los amigos venezolanos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y ellos a nosotros también. Ya. Ellos a nosotros también. Sí. Hay una información más que hoy publica OK Diario. Sánchez ha encargado un satélite espía para España y quien lo va a lanzar es Elon Musk, después de criticarle y llamarle ultra. Bueno, estas cosas se le llena la boca a Sánchez, pero luego lo utiliza. Hablamos de 2 satélites que la empresa SpaceX de Elon Musk lanzaría. Uno se llama SpaceSat NG-1 y sería puesto en marcha en la segunda mitad de este mismo año 2025. Son, me dicen, satélites de uso militar. Esto sí es necesario, ¿no, teniente coronel? Sí, es necesario, era necesario porque hay que tener en cuenta que, digamos, la presencia española en el espacio estaba formada fundamentalmente por 2 satélites, el SpainSat 2006 y el EXSTAR-EUR 2005. ¿Por qué 2006 y 2005? Porque son los años en que se pusieron en órbita, pero es que su vida efectiva era de 15 años, con lo cual prácticamente caducan entre este año 25, el 26 como mucho, y si se quiere estirar algo más. Por lo tanto, que era importantísimo para España el renovarlos y sobre todo también el hacerlo con una tecnología ya digital, puntera, porque esos 2 de los que he hablado, el SpainSat y el EXSTAR-EUR, pues hombre, ya eran de hace 15, 20 años, su tecnología no es la más adecuada para los momentos actuales, teniendo en cuenta que ahora el mayor problema de todo este tipo de sistemas es que te lo hackeen, como suele decirse. Es decir, que venga otro con mejor tecnología y que lo esté utilizando o te haga con él lo que quiera.
Con eso es lo que más, digamos, se ha cuidado en el SpainSat NG1, es nueva generación 1, y NG2 que se va a lanzar también próximamente. Son satélites ya de última generación en este aspecto, pero yo quería corregir una cosa que aquí, dos cosas. Lleva un poco a confusión en la noticia que ha salido. Vamos a ver. Sí. No son satélites espías, como se ha dicho. No son satélites para espiar a este o aquel o allá. Son satélites para asegurar las comunicaciones de las tropas españolas, de los efectivos españoles cuando se desplazan al extranjero, que tenían gravísimos defectos. Y también, lógicamente, ayudar a las aliadas de la OTAN o de cualquier otra posibilidad, ¿no? Son satélites muy grandes, son casi como un microbús, como sabe por ahí. Tienen 6 toneladas, se van a situar a 36.000 kilómetros y van a cubrir prácticamente las 2/3 partes del planeta. Eso da una ventaja importante. Y eso sí, se ha cuidado mucho la protección contra el anti-jamming y también contra la posibilidad de que una explosión nuclear, sus efectos electromagnéticos, los anulara. Bueno, son satélites importantes. También hay una cosa que tener en cuenta. Estos satélites, en realidad, el problema de nuestra industria en este aspecto, como en otras, es que seguimos dependiendo del exterior, porque aunque se hacen aquí varios elementos en 3 cantos y demás, pero el montaje real y sobre todo las pruebas se hacen en Toulouse, por Airbus. Entonces, bueno, aquí lo que nos pasa a nosotros es que todavía no tenemos la capacidad absoluta para terminar el satélite o el elemento desde el principio hasta el final. En cuanto a que encima dependemos de Elon Musk para lanzarlo, pues hombre, lo que habría que pedir es que hay veces que la boca se calienta y luego pasa como le pasó a Rodríguez Zapatero cuando se quedó sentado con la bandera de Estados Unidos en el desfile, que eso lo sufre después España. Entonces, es mejor no decir ciertas cosas en ciertos actos porque no cabe duda que dependes de que el cohete del otro te lleve lo tuyo al espacio, hombre, ¿no? Que es un poco prudente, ¿no? El Bocaza Sánchez, bueno, sí, seguramente es lo menos grave que ha hecho y estos 2 satélites me dicen que el presupuesto son 2.000 millones, serán los primeros 2.000 bien utilizados, las cosas como son. Teniente Coronel Francisco Vendala, muchísimas gracias, un placer como siempre. A ti, Albert, un abrazo muy fuerte. Amigos, gracias por su fidelidad y por sus donaciones a este programa. Gracias, Claudia G.C. Es un gusto. Gracias, muchísimas gracias, mi amiga Cristina, que ha puesto en el Bizum. Los valencianos te dan las gracias, Albert. Muchas gracias a vosotros. Y a Javier Sanz y a Luis Gutiérrez. Esas donaciones en PayPal o en Bizum, no importa, cualquier cantidad es bienvenida. Y esto, que es merchandising del programa, el llavero hecho en Valencia, en la zona cero, y la taza del programa, la voluntad, a cualquier rincón de España que nos la pidan, la mandamos y nos dan ustedes lo que puedan, el que pueda €1 y el que no un poco más, ustedes lo que deseen. Antonio, muchas gracias por el Reanimator que me has mandado, esta fotografía que van a ver. ¿Saben la película Reanimator? Pues ahí está Sánchez, ya lo ven, amigos de YouTube, reanimando a Franco. De esta recibimos a montones en el programa. Y luego también hay algunas que nos tocan el corazón. Isabel nos ha dejado un mensaje con el que hoy quiero acabar, de una niña. Es un vídeo muy sencillo que hace una petición muy especial. Es una niña invidente. Me gustaría, ¿sabéis qué me gustaría? ¿El qué? Pues que todos los supermercados y las latas, o sea, y las tiendas pongan los nombres de maíz en las latas y de champiñones y de los berberechos en braille. ¿Lo sabíais? Porque si no yo no lo puedo ver, si solo lo ven en la tele, ¿sabes? Porque yo soy un niño ciego, ¿sabes? Claro, mi amor. Pues este vídeo le vamos a dar visibilidad, ¿vale? Vale. Para que tú puedas leerlo, cariño. Vale. Te quiero. Que lo hagan el día de mañana mismo. Vale, mi amor.
Gracias, Isabel, por el vídeo. Tanto asesor, tanto ministerio de consumo, tanto político, tanto cargo para que una criatura les diga, quieren hacer su trabajo. Eso para las marcas es nada, a través del etiquetado, y para los millones de ciegos de este país es mucho. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar. Mañana volvemos, amigos, a la misma hora, en el mismo lugar. Un abrazo a todos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.